Hola, ¿cómo están? La tensión en la región de Oriente Medio crece. Los ataques a Irán, que fueron exitosamente repelidos, han desnudado la debilidad de Israel y su estrategia en la región. Hoy vamos a analizar los últimos movimientos, las estrategias y sobre todo qué hay detrás de toda la postura de Occidente. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar qué es lo que ocurría el pasado 19 de abril en Irán. Irán, poderoso sistema de defensa. Vamos a identificar nuestro mapamundi y por supuesto a esta región de Oriente Medio, a este país persa, Irán. Y es que a las 4 de la mañana, hora de Irán, del día viernes 19 de abril, según fuentes de medios iraníes, se escuchaban 3 explosiones cerca de una base militar en la ciudad de Isfahan, centro de Irán. Además, autoridades iraníes indicaron que derribaron varios drones en los cielos de Tabriz, una de las principales ciudades del país de importancia comercial, donde está también un sistema de defensa. Ahí lo vemos graficado en nuestro mapa. Se informó también que se habrían neutralizado los drones cerca del aeropuerto ubicado al oeste de Isfahan, que estaban dirigidos a una base táctica militar en esa zona, catalogada como un ataque limitado de Israel. Esta acción, que se llevó a cabo con drones pequeños, no afectó ningún punto estratégico, es decir, ninguno de estos ataques llegó a tocar tierra. El país siguió con su rutina con absoluta normalidad. El riesgo de un ataque en ese lugar radica que hay 3 centrales nucleares en el entorno de Isfahan. Allí también se encuentra el mayor centro de investigación nuclear iraní, donde se produce uranio enriquecido. Este ataque contra Irán se produce 6 días después de la defensa que lanzaba Irán bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, hay que decir, y invocando esta carta bajo el derecho de la legítima defensa y, por supuesto, sumado a los crímenes que comete Israel en la región y, sobre todo, contra el pueblo palestino. De esto y más vamos a conversar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo Emerlinda Malcote. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en Telesur. Gracias por tu tiempo para el mapa. Muchas gracias por la invitación. Emerlinda, me gustaría empezar hablando de esa burbuja mediática, porque cuando se suscitaban estos hechos en Irán el 19 de abril, los medios occidentales hablaban de grandes explosiones, de que esto iba a generar una tensión en Oriente Medio, una escalada sin precedentes, y puedo seguir sumando también varios adjetivos. La gran pregunta es, ¿a qué estrategia responde y qué es lo que estaban buscando implosionar? Pues por una vez, yo creo que esta narrativa mediática es buena en el sentido de que estamos en una situación en la cual todo puede escalar en la región y no es enviable en general, pero por el momento en particular. Y entonces la narrativa que nos dan hoy es que el ataque de Irán a Israel fue bajo y el ataque de Israel a Irán fue muy alto, lo que es totalmente al contrario. Pero lo que pasa es que Israel está en una posición tan baja, tan débil por el momento, que es como al niño pequeño que le decimos, sí, fue bien, para que no vaya a contestar y no vaya a incrementar sus acciones. Entonces, es esta narrativa que estamos viendo por el momento, es absolutamente falsa. Todo el mundo lo sabe, o sea, y no solamente la gente que está en los ministerios de defensa, etcétera, es algo que es muy conocido, a lo menos en el sur, y es para calmar a Israel y para decirle, sí, bueno, ya cállate. Ahora, Emerlinda, toda esta situación además nos ayuda a pensar y entender cómo funciona este principio de legítima defensa. Por un lado, Irán abocaba un llamado a esta Carta de Naciones Unidas en su artículo 51 por todos los ataques que emprendía Israel, no solamente a su sección consular en Damasco, violando la soberanía de un país tercero, sino también el asesinato en otros atentados contra funcionarios y población iraní. Sin embargo, a esto hay sanciones que anuncia también el bloque europeo y occidental contra Irán, por haberse defendido, hay que decirlo, pero no dice nada por un Israel que sigue masacrando al pueblo palestino. Ya van más de 33,000. Recordemos que la mayoría son
mujeres y niños. Mira, lo que nos estamos dando cuenta de manera supravisible desde el 7 de octubre, pero ya en los países del sur desde ya mucho tiempo, es que el derecho internacional es una cuestión de correlación de fuerzas. De hecho, no es nuevo que vayan atacando a Irán, y si tomamos solamente desde el siglo XXI, hemos sido testigos de asesinatos de científicos de alto rango en el programa nuclear, ataques durante la guerra en Siria, muchos ataques, de hecho. Lo que hace Irán, que entendió muy bien cómo funciona el derecho internacional, es planificar su crecimiento como potencia y incrementar sus relaciones con los países vecinos y también con los países con cual tiene relaciones de amistad, que tienen un proyecto antiimperialista común, por ejemplo Venezuela. Entonces, lo que se llama, la estrategia de Irán se llama la profundidad estratégica, y es decir, actuar en todos esos ámbitos, no solamente militar, pero también diplomático, el comercio, desarrollar su autonomía en forma general y relaciones de amistad, y eso le permite actuar en el escenario internacional de forma a proteger sus intereses en la región. Y entonces, por ejemplo, si volvemos a hablar de esos ataques de los años 2000 que lo van haciendo a Irán, lo que hizo Irán era desarrollar toda esa diplomacia y también desarrollar todo su potencial militar. Y ahora, si ha respondido Irán, es bueno porque el ataque a la embajada o a un consulado es algo que es una línea roja, pero se ha pasado cuando Irán estaba listo para responder. Entonces, ahí estamos en esta situación en la cual Irán sabe muy bien que el derecho internacional es una cuestión de correlación de fuerza, ha desarrollado su fuerza y ahora está listo para actuar y tener el apoyo en la comunidad internacional de todos los países con cual ha creado diplomacia. Ahora, Emerlinda, ¿qué otro panorama podría abrirse dentro de la postura que maneja un Israel que durante años, recordemos, siempre ha tratado de que Estados Unidos ingrese en un conflicto bélico, me refiero con Irán, porque no puede controlar esta región de Oriente Medio y también porque podría quitarse de encima a su mayor enemigo? Esto también podría ser una manera de distracción para lo que sucede en Palestina ante la pérdida, primero, de credibilidad de un gobierno que ya le exigen dentro del propio Israel su renuncia, y segundo, ante haberse descubierto que no son la potencia militar que tanto venden. Pues, sí, hay varias cosas aquí. Primero, sí, están en una situación muy débil en Palestina. Ahora van a atacar a Rafah y el genocidio va a incrementar y va a ser una cosa horrible, pero del punto de vista militar, Rafah no se puede acceder solamente por el este, cuando las otras partes de Gaza se podían acceder por el norte y el este. Y lo que hemos visto es que el Hamas no ha sido derrotado y todavía no lo es, y el Hamas es capaz de seguir dando la respuesta a Israel. Entonces, la operación militar en Rafah va a ser un fracaso para Israel. También es un fracaso en el norte en contra del Líbano, y en el Golán están en una situación desesperada. También hay que tomar en cuenta la situación interna que hay en Israel. Estamos al borde de una explosión. Una parte que es extremadamente fascista y que quiere ir mucho más allá de lo que hace Netanyahu, ya que es mucho, y una parte que ya se da cuenta que es un país donde no se puede vivir. La promesa que les habían hecho que Israel iba a ser un país donde se puede vivir en paz para los judíos, ya nadie la cree, y especialmente la gente que vive en Israel. O sea que la situación interna es extremadamente débil también. Y lo que ha pasado con el ataque de Irán, sobre todo lo más importante, es que la narrativa de Israel, que había creado sus relaciones con los países vecinos, no de amistad, al contrario de lo que está tratando Irán, pero la había basado en la correlación de fuerza, en darle miedo, o yo te doy miedo, soy Israel y todo el mundo me va a temer. Ahora ya eso ha fracasado también como narrativa, y no solamente para Israel, pero también para los países aliados a Estados Unidos, porque Irán ha
ha dado una respuesta muy clara. Ha dicho, si Estados Unidos se involucra en esto, vamos a atacar sus bases. Y entonces el mensaje para Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, etcétera, es decirles, su alianza con Estados Unidos es su vulnerabilidad. Eso les va a traer instabilidad en el país y tal vez van a caer esos régimen porque el pueblo está en contra de lo que hacen ellos. O sea que la situación ha cambiado por un todo desde el ataque de Irán. Quiero agradecerle a Merlinda Malcott por habernos acompañado hoy con su análisis, importantes claves para poder entender los pasos que da Irán y sobre todo que desmitifica, digámoslo con propiedad, por parte del régimen de Israel y todo ese manejo de esta burbuja mediática también que impone Occidente. Vamos a marcar la pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Vamos a revisar este portal web a través de la pantalla del mapa. Si nos ayuda también un poco operaciones allí, lo tenemos. Es el portal web de PSUV que titula Venezuela e Irán refuerzan relaciones bilaterales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha reunido con el secretario general de la Asamblea Mundial, el ayatolá Reza Remansi, donde reafirmaban justamente el compromiso con el diálogo como herramienta esencial para la construcción de la paz y la innovación estratégica con nuevas tecnologías, lo que marca un hito más en las 2 décadas de relación bilateral entre Venezuela e Irán. Este encuentro ha servido como un espacio para destacar y reconocer a Irán como una potencia en los ámbitos energéticos, científicos y tecnológicos, así como en las relaciones sólidas que sostienen Venezuela y también Irán, especialmente en áreas ambientales, industriales, tecnológicas. Es importante recordar que el año 2023 ambos países firmaban 18 convenios con los que se refuerza la colaboración en estos sectores vitales para el desarrollo mutuo y la cooperación internacional. Pese a todas las sanciones que impongan con ambos países, no los han podido aislar del mapa internacional. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía, y es que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, emprendía una gira por Pakistán. Es más, se encuentra aún en Islamabad. Su posterior periplo será en Sri Lanka. El objetivo, fortalecer la seguridad y la economía con naciones vecinas. En Islamabad ha sido recibido por el primer ministro de ese país, donde firmaron 8 acuerdos y han decidido retomar la construcción de este gasoducto iniciado el año 2014 con el objetivo de suministrar gas natural iraní hacia Pakistán, el cual, según Washington, sería una violación a las sanciones impuestas a Teherán por su programa nuclear. Vamos a sumar para analizar todo este contexto. Desde España nos acompaña Firas Al-Sharani. Firas, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Buenas tardes de Valencia y gracias por la invitación. Firas, me llama la atención este punto. La Unión Europea salta, más sanciones para Irán, nada nuevo. Estados Unidos salta, más sanciones para Irán, nada nuevo. Pero sí le ponen el foco en este proyecto, este gasoducto Irán-Pakistán. Recordemos además que Irán maneja o controla el 16% de las reservas de gas en el mundo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues la verdad es una parte de esta guerra contra todo lo que el imperio no puede controlar. Evidentemente sanciones son sanciones políticas, no van a cambiar nada, porque las sanciones contra la fabricación de drones y misiles iraníes, es ridículo que la Comunidad Europea que quiere sancionarlos, donde ni Irán compra ningún tipo de motor ni ninguna tecnología europea para su industria nacional, incluso colabora con otros países que tienen convenios estratégicos como el caso de China o Corea del Norte o incluso hasta la Federación Rusa. Y luego empiezan las sanciones ya habéis hablado del ataque de risa, porque yo diría de risa, del ataque de los drones
ni siquiera es un ataque de drones que viene de fuera de Irán, ha sido tema de algunas células del Mossad, un país de 90 millones de habitantes grande, donde lanzaron 3 drones prácticamente podemos hablar más de efecto burbuja mediática porque no se atreven a responder, y ahora salen con las sanciones, no sancionan Irán e Israel por atacar la embajada, evidentemente violar la ley internacional, pero sí la respuesta en defensa propia de Irán. En definitiva, no van a conseguir nada porque Irán sigue en sanciones desde 1979 y la jugada estratégica de abrir hacia Pakistán, que Pakistán necesita la energía, siempre está endeudada bajo el yugo americano y la prisión permanente para dar la posibilidad que puede mejorar las relaciones bilaterales de seguridad. Evidentemente dos países tienen conflicto con grupos terroristas en el Baluchistán pakistaní y en algunas partes de Irán donde han actuado con el Daesh de Khorasan en ambos sitios, pero fundamentalmente el tema del gas. El tema del gas es muy importante para la economía pakistaní y para toda Asia prácticamente en esta zona. Por lo tanto, es una manera de Irán ir avanzando ya a nivel militar, ya ha cambiado las ecuaciones y las líneas que marcan antes y después del 14 de abril. Sin duda las cosas van a cambiar muchísimo. Tiene tanto impacto como el 7 de octubre, porque a partir de ahora atacar cualquier militar, siquiera iraní, en territorio sirio o libanés, invitado oficialmente, legalmente en este país, significa una respuesta inmediata de Irán. Ha cambiado por completo porque todo el eje de la resistencia tendría todo el suministro de armas necesario, donde Israel ya está en una situación de desventaja. Hasta ahora ha atacado muchos, incluso la llegada de armamento a través de Irán a Siria, al aeropuerto de Damasco, de Alepo o cualquier base. Pero evidentemente Irán tiene que abrir mucho más al mundo porque es un país grande, hablando del gas con Pakistán, su relación con el mundo, como en este caso con Venezuela de momento, porque ya hemos visto que Estados Unidos nunca cumple su palabra, ha vuelto otra vez a poner sanciones a Venezuela porque no les interesa que otra vez gana el pueblo venezolano, lo que quiere que gane la extrema derecha que le conviene a Estados Unidos. Por lo tanto, es una parte de esta guerra. Hay que abrir a nivel económico, de relaciones con los otros países, sin olvidar el tema militar de todo lo que está llevando en Oriente Medio. A propósito del tema militar y a propósito de la postura iraní, quiero compartirte contigo, Firas, esta reseña, nuestra leyenda identificada así en el mapa, para ver qué sigue de aquí a más. Hace tan solo unas horas, esta era una declaración de un miembro del Cuerpo de Guardianes de Irán. ¿Qué es lo que decía? Aquí lo vemos. Es necesario declarar aquí que si el régimen falso sionista intenta utilizar la amenaza de atacar a los centros nucleares de nuestro país como un instrumento para presionar a Irán, es probable y concebible que se reconsidere la doctrina y política nuclear de la República Islámica de Irán y se desvíe de las consideraciones previamente declaradas. Firas, no solamente la declaración que viene desde la Guardia Revolucionaria de Irán, sino también el propio presidente Ebrahim Raisi, esta jornada decía, si nosotros atacamos a Israel, si de verdad lo hacemos con todo el potencial militar armamentístico que tenemos, ese país no existirá para contarlo. ¿Qué escenario nos abre esta situación? Por lo que acabo de decir, ha cambiado por completo. Hasta ahora esta paciencia estratégica de Irán ha acabado. Después del ataque por un error tremendo del ente sionista en atacar el consulado iraní. Lo que acabamos de decir, no tiene Israel ni la capacidad militar en atacar Irán, insisto, no la tiene. 90 millones de habitantes, donde tiene muchos centros nucleares. Tenemos que insistir que hasta ahora con un fin pacífico completamente bajo tierra, donde necesita otro tipo de bombas que no la tiene ni Israel, la tiene Estados Unidos, donde necesita muchísima estructura, mucha logística para llegar a bombardear
y que pueda hacer daño a un país tan enormemente como Irán. Pero la respuesta iraní inmediata puede destruir por completo este país pequeño, donde tienen puntos estratégicos, ya no hablamos, saben dónde están las bombas atómicas israelíes, saben dónde está el central nuclear de Dimona y otros sitios estratégicos del país. Evidentemente no tiene esta capacidad, a pesar que Estados Unidos dio la luz verde para atacar el consulado, sin duda Israel no habría atrevido a hacerlo, pero la respuesta, diría yo, que ni Estados Unidos, ni siquiera actualmente, como está la situación, es capaz de entrar en una guerra abierta con Irán. No tiene esta capacidad, ni los mares, ni su ejército. Solo recordar, para hacer una guerra contra Irak, tenía que hacer una coalición internacional donde tiene que preparar durante 6 meses para que pueda derrotar un Irak embargado, prácticamente sancionado de todos los tipos. No tienen, viven de la burbuja y de la mentira, es el cartón, el tigre de cartón, por lo tanto no hay esta posibilidad y por eso han hecho el ataque de drones, diría yo, no fuera del territorio incluso de Irán, porque saben que una vez tiene que usar el espacio aéreo de Jordania, Jordania está advertida como otros países de la zona. Por lo tanto, son palabras que le lleva el viento, pero esto sí que ha cambiado por completo. El ejército sirio a partir de ahora va a estar muchísimo más equipado desde Irán, van a llegar muchísimo más armamento, pero ellos lo que temen el sur del Líbano. El sur del Líbano tiene, por una manera pequeña para entender, las mismas armas que tiene Irán. La tiene el sur del Líbano y cada vez el frente está más profundo. Hoy había ataques a 18, 20 kilómetros de la profundidad de la ente sionista. Por lo tanto, temen que no pueden responder rápidamente ni la cúpula de hierro, lo están demostrando día a día con unos drones kamikaze o unos misiles que pueden caer en cualquier sitio de Israel donde no pueden reaccionar ni con la ayuda de los países occidentales que está. Por lo tanto, la situación está muy, muy complicada para el ente sionista y simplemente siguen la propaganda, la mentira, las sanciones y no saben hacer otra cosa. Ahí está una respuesta contundente para entender el manejo y movimiento no solamente de Irán, sino también esa estrategia que está absolutamente desnudada, no solamente por parte de Israel, sino también por su gran blanqueador de crímenes, Estados Unidos. Gracias, Firas Acharani, por tu tiempo y tu análisis para el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Francisco Coloane, desde Chile, nos va a comentar sobre cómo durante años Occidente viene utilizando invasiones, financia guerras, todo esto bajo el amparo de Naciones Unidas. Se utilizan inclusive armas prohibidas por el derecho internacional como el uranio empobrecido. ¿Cómo impacta todo esto? En el uso de armas prohibidas por Naciones Unidas, como las bombas de racimo y como las bombas de uranio empobrecido, el principio para su utilización es el mismo que se aplica cuando se usa armamento nuclear. Esto es apuntar al primer blanco y que la acción del apuntar al primer blanco sea tan devastadora y tan expansiva de que no haya respuesta del adversario. Y desde ese punto de vista, el uso de estas armas que no son nucleares, y voy a reiterar, siguen ese mismo principio de destrucción, que puede que no sea tan masivo como el arma nuclear, sin embargo es tan devastador, ¿no es cierto?, y hace tanto daño o más, tal vez, porque no se sabe en su magnitud el daño que hacen las armas nucleares. Por lo tanto, estamos en una era en donde hay una especie de simulación del uso de armas nucleares a través de estas armas que aparentemente son menos dañinas que el arma nuclear. Ahí está Francisco Coloane con nuestra coordenada, a quien agradecemos por haber participado con otros hechos que impactan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir hoy en el mapa. Ya para finalizar, les proponemos revisar rápidamente nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1.
Legítima defensa. Amparado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, Irán viene respondiendo a los ataques de Israel sin saldo de vidas humanas. Pese a ello, la Unión Europea aplica sanciones contra el pueblo iraní y guarda un silencio cómplice ante los delitos de lesa humanidad que comete el régimen de Tel Aviv, que viene asesinando a más de 33.000 palestinos, en su mayoría niños y mujeres. Pese al complot internacional y a la violación de leyes internacionales por parte de Occidente, Irán ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de Israel. 2. Acuerdos estratégicos. Pese a la tensión en Oriente Medio, Irán avanza en sus acuerdos estratégicos de la mano del Grupo BRICS y de potencias que han condenado el actuar de Israel y ese blanqueo que permanentemente hace Estados Unidos a los crímenes. El peso geoestratégico de Irán en la región es tal que sigue incomodando a Occidente con sus proyectos energéticos, la balanza comercial y de seguridad. No por nada Irán maneja el 16% de los yacimientos mundiales de gas. 3. Desesperación occidental. Israel busca por todos los medios inclinar a Estados Unidos a una guerra con Irán para debilitar su única amenaza estratégica real en la región. Tal este intento de ataque con drones que no logró afectar instalaciones nucleares ni militares, menos refinerías, buscando Occidente implosionar a través de burbujas mediáticas una escalada catastrófica que podría provocar una reevaluación de la doctrina nuclear iraní. E Israel no va a existir para contarlo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.